ni en la oración, ni en cuidarnos. Debemos cuidarnos, seguirnos cuidando y hacer nuestra parte, y el Señor tiene cuidado de nosotros, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Bien, vamos a la palabra de Dios. Hoy quiero seguir un poquito con el profeta Oseas. Es un libro que vale la pena leer, y vemos ahí el gran amor de Dios para con un pueblo rebelde y contradictor. Y hoy en día no estamos muy lejos de eso, de tener la misma actitud que tenía el pueblo de Israel y el reino del sur, que es Judá. Pero vamos primero, hoy quiero compartir con ustedes la iglesia que recuerda la obra del Señor. Recuerda la obra del Señor. El Salmo 103 dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides. Si tiene alguien a su lado, dígale: no olvides. No olvides ninguno, ni uno solo de sus beneficios. Y le he titulado La iglesia que recuerda, pero ¿por qué? Porque muchos nos olvidamos de las bendiciones y los beneficios que tenemos de Dios en abundancia. Y el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios, y recuerda algunos de los beneficios que tenemos de parte del Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y de misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que no olvidemos ni uno solo de los beneficios que tenemos del Señor, que son, aparte de los que enumeré de acuerdo al Salmo 103, hay una lista impresionante que podríamos hacer de las bendiciones y los beneficios que tenemos del Señor. Los cantos iniciales de alabanza, espero que hayas estado desde el inicio de la alabanza. Es algo en lo que debemos trabajar también en este tiempo, el iniciar a tiempo nuestra reunión, todos, de ser posible. Habrá casos donde no se puede, pero de ser posible, todos a las 11 de la mañana iniciar alabando al Señor. Y los primeros cantos nos recuerdan parte de esto que te estoy hablando. Bueno es Dios, siempre fiel, y debemos recordar que Él es bueno y siempre fiel. Hoy en día, en medio de toda esta circunstancia, podríamos decir: ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Pero Dios es bueno y fiel, sigue siendo fiel. Y el segundo canto también tiene un significado especial. Yo cantaría sin parar por lo que tú hiciste en mí. ¿A cuánto les transformó la vida el Señor? A mí me la transformó de una manera impresionante. Y muchos podrán decir: pues no lo notamos porque no me conocieron hace 30 años.
o más. Pero yo podría cantar sin parar por lo que Él ha hecho en mí y lo que sigue haciendo en mí. Por eso te digo que es importante participar en la alabanza desde el principio. Así que no olvides ni uno solo de los beneficios del Señor. Recordemos todo lo que nos ha dado. Y ahorita hemos tenido un pequeño periodo de situaciones difíciles, de tribulación, pero hemos tenido muchos años de muchas bendiciones. Así que no nos olvidemos de eso. Tendemos a olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo. El escritor de Proverbios, en el Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y por todos lados encontramos en las escrituras esta palabra: no te olvides. ¿Por qué? Porque fácilmente nos olvidamos. Deuteronomio capítulo 8, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel de la tierra prometida, de la buena tierra que les había prometido y a la cual estaban cerca de entrar, les recuerda en el versículo 11 de no olvidarse de Jehová. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque vas a entrar a una tierra buena que fluye leche y miel, donde comerás hasta saciarte abundantemente, donde tendrás muchas bendiciones. Pero cuando tengas todas esas bendiciones, ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda, dice, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Mira, cuando nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, y cuando pensamos que somos merecedores y que fue por nuestro esfuerzo lo que podemos tener, estamos olvidándonos de quién es el que nos ha permitido todo eso. Y tendemos a ponernos orgullosos. Y Dios siempre nos dice: ten cuidado con el orgullo, porque el orgullo te hace alejarte de Dios y olvidarte de todo lo que Dios nos ha dado. Dice: y se enorgullezca tu corazón. Fíjate lo que sucede cuando nos enorgullecemos: y te olvides de Jehová tu Dios. Y viene aquí una parte importante que va al punto que estoy tratando: que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál fue el beneficio ahí del Señor? Te sacó de la tierra de Egipto, de una casa, de un pueblo, de una nación, de un gobierno que te tenía como esclavo, de casa de servidumbre. Y el pueblo de Israel se olvidó pronto de esto. Sí. En el monte Sinaí, cuando Moisés fue a recibir la ley de Dios, o lo que se conoce como las tablas de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, se tardó en bajar del monte, en regresar, y encontramos a Aarón y al pueblo olvidándose de Dios y de lo que Él había hecho con ellos, liberándolos con mano poderosa, de una manera que nadie podría haberse imaginado. Y estaban adorando un becerro de oro. ¡Qué terrible!
que es la tendencia de nosotros como seres humanos. Olvidarnos de lo que Dios hace constantemente por nosotros, pero lo que ha hecho desde el principio. Aún sin ser creyentes, Dios tuvo cuidado de nosotros. Si no, no hubiéramos llegado al punto donde nos convertimos al Señor. Y aún ahí su gracia fue abundante, porque no teníamos muchos ganas de convertirnos al Señor, ni interés, ni deseos, ni estábamos buscando conocerle a Él. Pero por su gracia, Él fue bueno, aún estando en nuestros delitos y en nuestros pecados, aún siendo como éramos, que no merecíamos su perdón, su misericordia y su gracia. Así que cuidado de enorgullecernos y olvidarnos de nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y muchas veces decimos: mi fuerza y mi poder me han sacado adelante. Hay otro pasaje que quisiera que viéramos también, Josué capítulo 4. Y este llamado a no olvidarnos del Señor es importante atenderlo. Yo no sé, de los que estamos aquí, que somos muy poquitos, si alguien se acuerda de cómo estuvimos aquí a unas cuadras en la colonia Ejidal Colusen, en el domicilio de Huitzilihuit. ¿Alguien se acuerda? Porque vienen personas aquí y dicen: oye, está bonito. Sí, solo por la gracia de Dios. Pero donde estuvimos al principio no estaba tan bonito. De hecho, hubo personas que literalmente así me dijeron: ¿sabes qué? Yo ya no voy a regresar porque aquí está muy feo. Así, literalmente. Y sí, no tenía el piso que tenemos aquí, no tenía la decoración, los muros como estos que tenemos aquí, el acceso, la ubicación, etcétera. Pero fue una bendición por mucho tiempo ese lugar. Y sí, tenía unas escaleras que costaba subirlas en muchos casos, pero fue una bendición. No olvidamos que ahí nos bendijo el Señor. Y ahora estamos aquí, gloria a Dios. ¿A dónde nos irá a llevar el Señor? No sabemos, pero damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Josué capítulo 4. El contexto es la muerte de Moisés y cómo el Señor pone a Josué como líder en lugar de Moisés y le da instrucciones de pasar el Jordán y tomar la tierra que Él les había prometido. Y Josué fue obediente. Él experimentó ese rescate que leímos ahí en Deuteronomio de Egipto. Era un joven, pero ya era un joven consciente que se dio cuenta de todo. Y él recordaba todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero también recordaba cómo los había sustentado por 40 años en el desierto,
cómo los había librado de los enemigos que los atacaron, cómo Dios había sido muy bueno con ellos. Aunque muchos se rebelaron y renegaban, etcétera, pero Él era fiel porque había visto que nuestro Señor es fiel. Y entonces Dios le dice: cruza el Jordán y toma la tierra que yo les había prometido. Pero el Jordán, si tú recuerdas la historia y lees el pasaje, en ese tiempo de cruzar el Jordán, venía con una corriente aumentada. En la temporada de lluvia siempre aumenta el caudal de los ríos. Y dice que se desbordaba el río Jordán en sus orillas porque era una planicie ahí. Entonces, cruzar el Jordán no era cualquier cosa. El Jordán se calculaba que en ese tiempo, en esa zona, tendría entre 2,5 y 3 metros de profundidad. O sea, no era que me llegara a las rodillas el agua o algo así. Y entonces Dios le dice: cruza el Jordán, pero Él le da instrucciones de cómo hacerlo. Y le dice que primero vayan los sacerdotes con el arca y ellos pongan sus pies sobre el río. Y la escritura nos muestra que cuando ellos pisaron el agua, esta se detuvo, la que venía llegando del lado norte de Israel, y venía un caudal impresionante, pero dice que se detuvo como en un montón. Y a veces nada más tener esa imagen se me hace algo como para que no se te olvide nunca. ¿Han visto ustedes un río detenerse así? No. Lo más que he visto es presas que se hacen en el cauce de un río y se bloquea el acceso y ahí se va acumulando el agua. Y es un montón de agua, por decirlo de alguna manera, detenida ahí como un montón, pero está detenida por un muro que se levanta con una fuerza impresionante, cálculos estructurales especiales para resistir la presión del agua. El agua ejerce una presión muy grande, no cualquier tablita o cualquier ladrillo ahí puede detener un flujo así de agua. Bueno, aquí era el poder de Dios deteniendo ese flujo de agua que se quedó ahí amontonada. No detuvo la fuente del agua, no secó la fuente del agua para que no hubiera agua. Detuvo el agua ahí en un montón. Y es algo que a mi mente viene y digo: qué impresionante. Pero ¿sabes qué? Muchos se olvidaron después de ese suceso de lo que Dios había hecho. Y las aguas que iban corriendo que se fueron. ¿Y cómo quedó el paso? Libre, para que todo el pueblo pudiera cruzar. Niños, ancianos, adultos, animales, todo lo que llevaban, todas sus pertenencias. Y el capítulo 4 es cuando ya la gente terminó de cruzar, dice el versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que cada uno tome una piedra de en medio del Jordán, donde están los sacerdotes ahí todavía con el arca, esperando a que todos pasaran, y llévenlas a donde están pasando, a la tierra prometida, y levántenlas en el lugar donde han de pasar la noche.
Entonces Josué lo hizo como Dios le había mandado. Y llevaron las piedras. A veces nos imaginamos que eran piedras grandes, porque iban a ser valga como un monumento, pero era poner una piedra sobre otra y hacer algo que se viera. No eran piedras pequeñas que alguien hubiera dicho, pues quién sabe qué pasó aquí, jugaron unos niños. No, deben haber sido piedras grandes. Y dice, entonces ahí las pondrán. Versículo 6 dice, para que esto, o sea, esas 12 piedras puestas ahí como un monumento visible, sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Mira, yo quiero decirte una cosa, los hijos preguntan, desde chiquitos. No sé si Ezequiel ya pregunta, yo creo que todavía no. Pero platicábamos con unos hermanos en estos días y decían, no, es que mi hija pregunta de todo, mi hijo preguntan de todo, y son niños pues de 6 años, de 2, 3 años, preguntan, y qué bueno que pregunten. Aún los jóvenes, cuando van creciendo adolescentes, preguntan, y los jóvenes también preguntan. Espero que te pregunten y que no le anden preguntando a otros por ahí o a otras por ahí. El mejor consejo debería ser de los padres. La mejor instrucción debería venir de los padres. Bueno, el Señor dice, cuando tus hijos te pregunten qué significa esto que está aquí, estas piedras aquí amontonadas, tú les debes responder, papás, preparémonos para responder a nuestros hijos. Nosotros como líderes en la iglesia tenemos la responsabilidad de prepararnos para responder cuando nos preguntan sobre algunas cosas o dudas. Debemos prepararnos para responder. Ahora, no quiere decir que todo lo podamos tener en el momento una respuesta. Hay cosas que en el momento decimos, ay, no sé, pero nos ponemos a estudiar, nos preparamos para responder. Jóvenes van a tener hijos, matrimonios jóvenes y jóvenes que se van a casar. Prepárense, porque el mundo ahorita está trabajando fuertemente con los niños y con los jóvenes. Se los vamos a dejar a que ellos los instruyan y los formen intelectualmente y moralmente. De ninguna manera. Es nuestra responsabilidad, pero es nuestro privilegio como padres. Y entonces dice el Señor, y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Les recordarás. Mira, es importante que nosotros le recordemos a nuestros hijos y nos recordemos como adultos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo bueno que ha sido con nosotros. Y Josué fue obediente y puso las 12 piedras y les dijo lo que Dios le había dicho a todo el pueblo.
Mira, de puros guerreros pasaron 40,000 guerreros armados. Era un pueblo grande ya, se habían multiplicado enormemente. Y cuando Josué les está explicando lo mismo después del versículo 20 en adelante, dice, versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera. Fíjense cómo Josué lo relaciona con su experiencia que no había olvidado. Era su segunda experiencia similar, aunque diferente por la magnitud una de la otra, pero muy similar, donde se veía el gran poder de Dios, la bondad de Dios hacia su pueblo. Dice, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo. Cuando el pueblo salió de Egipto, tú también recordarás, se vieron amenazados de muerte por Faraón y el mar Rojo. No tenían por dónde cruzar. ¿Y qué hizo Dios? Separó las aguas ahí, a un lado y a otro. Y Josué lo recordaba, no se había olvidado. A la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Era una experiencia personal. Yo espero que tú y cada uno de nosotros recordemos las experiencias personales de lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 24 tiene un propósito que no olvidemos, sino que recordemos las bendiciones de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, diga poderosa. ¿Cómo es la mano del Señor? Poderosísima. No hay nada que se oponga a Él. Él es el Dios omnipotente. Y cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, cantamos sin parar por lo que Él ha hecho en nosotros, la gente verá que la mano de nuestro Dios es poderosa. Para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. Ahora aquí temer no es el miedo, como hemos dicho, que hay otros pasajes donde se aplica. Para que respetes y honres a vuestro Dios todos los días. ¿Qué hacemos en la mañana? Gracias, Señor. En la mañana yo me levanté temprano y vino a mi mente el Salmo 23. Tenía un rato que no lo leía ni lo meditaba, pero todavía estaba oscuro y vino a mi mente el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahorita, ¿qué es lo que hace falta? Reposo, paz, tranquilidad. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, porque hoy en día muertos aquí, muertos allá, muertos allá, muertos allá, enfermos aquí, no temeré mal alguno, porque yo sé que Él está con nosotros. Estás conmigo. Tu vara y tu callado. Volvemos al poder de Dios.
la autoridad de Dios me infunden aliento, me dan ánimo de saber que tú nos pasarás de este río que se ha venido con tanta fuerza, de este mar turbulento. Y Dios es bueno, hermanos, recordémoslo siempre. ¿Tienes tú alguna manera de muchas veces recordar a tus hijos lo que Dios ha hecho por nosotros? Tenemos incluso fechas que no debemos desaprovechar, como la que acaba de pasar hace un mes. Precisamente hoy es 24 de enero. Hace un mes, el 24 de diciembre, estábamos como familias recordando el nacimiento de Jesús. Bueno, es un buen momento, una buena fecha para recordar lo que Dios hizo por nosotros. ¿A qué vino? Él bajó de la luz a las tinieblas y a resplandecer en este mundo. Y luego viene próximamente, ahora va a ser muy rápido, creo que es finales de marzo, la Pascua, o lo que se le llama como Semana Santa comúnmente. Es otra gran oportunidad para recordarle a nuestros hijos, a los nietos y a todos los que podamos lo que Jesús hizo ahí en esa cruz, lo que hizo en su ministerio y lo que hizo en la cruz del Calvario. Recordémosles a todos y recordemos nosotros, no nos olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego viene el día de Pentecostés y la fiesta del Tabernáculos, y tenemos muchos tiempos en los cuales, cuando menos en esos, deberíamos recordarles a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos olvidemos de contarles las historias de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿A cuántos los ha librado el Señor de cosas graves, de enfermedades, aún a veces de accidentes, de agresiones, de tantas cosas nos ha librado el Señor? Contémosle las historias a los que nos rodean, a nuestros hijos. Hay matrimonios que estaban a punto de la separación, del divorcio, y Dios los ayudó y les dio sabiduría para seguir adelante. Hay hijos que estaban en una actitud de rebeldía y estaban queriendo hacer cosas que no, y cómo Dios nos ayudó para que Él corrigiera el camino. Contemos las historias. En el pueblo de Israel encontramos que constantemente contaban las historias de lo que Dios había hecho con ellos. Nosotros como cristianos debemos hacer lo mismo, hermanos, porque ahora hay nietos que no saben qué hizo Dios con su abuelo, qué hizo Dios con sus padres, y ellos ya no le van a tener nada que contar a sus hijos. Necesitamos recordar la bondad de Dios a las futuras generaciones, hermanos. ¿Sabes que hay un gran problema con las siguientes generaciones hoy en día? Que muchos dicen, yo creo que ni existe Dios, que están siendo llevados tras una corriente que es la corriente del mundo y no es el camino que lleva a la vida eterna. Están siendo arrastrados por este mundo que hoy en día se ha desordenado más que nunca. Cuando estemos pasando tiempos difíciles como hoy y como mañana y como todo el año pasado y parte de
y hasta donde Dios lo permita, recordemos cómo Dios nos ha librado. Pero también recordemos sus promesas, que Él estará con nosotros ¿cuándo? Todos los días. No estamos solos ni estamos desamparados. Por eso retomo aquí Oseas capítulo 4 versículo 6, donde Oseas dijo: mi pueblo fue destruido por falta, ¿le faltó qué? Conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Faltó recordarles constantemente lo que Dios había hecho por ellos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, te echaré del sacerdocio. Fíjate, ¿a quién le está hablando? A los sacerdotes, a los responsables. Y luego dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Olvidaste. Así que otra cosa que también debemos recordar son no solo las obras del Señor a nuestro favor, sus promesas, sino también sus advertencias. Mira, Dios le había dado unas promesas extraordinarias a Jeroboam cuando el reino se dividió. Si tú recuerdas, hace 8 días les decía que Oseas, su ministerio fue con Jeroboam II, como 100 años después de Jeroboam I, cuando se dividió el reino aproximadamente. Pero cuando esto sucedió, cuando se dividió el reino en el año 900 antes de Cristo, el Señor le hizo promesas impresionantes a Jeroboam. Y se lo dijo a través del profeta Ahías silonita. El primer libro de Reyes, capítulo 11, habla de esto. El conflicto era de que Salomón había agravado la servidumbre sobre el pueblo de Israel, los impuestos, el trabajo, etcétera. Y Jeroboam no estaba de acuerdo con eso. Al final, Salomón lo persiguió y Jeroboam tuvo que huir a Egipto. Y regresó cuando, dije Salomón, que lo persiguió. Sí. Cuando murió Salomón, él regresa nuevamente a Jerusalén, al pueblo de Israel. Y él va con Roboam, el hijo de Salomón, y le dice que le baje la carga al pueblo un poco. Y Roboam pidió consejo a los ancianos, los líderes de Israel, capacitados para aconsejar. Y ellos le dijeron: está bien, hay que quitarle un poco de carga al pueblo. Pero él no se quedó conforme con eso y fue y le preguntó a sus amigos de generación. Mira, yo les he platicado a veces a mis hijos y a algunos amigos. Yo me vine a estudiar aquí teniendo todavía 17 años, todavía no cumplía los 18 años. Y para mí era lo máximo, pues vivir solo, haciendo lo que bien me parecía. Pero obviamente a esa edad, aunque uno se siente que es capaz de todo,
y de tomar decisiones y de salir adelante en todo, me metí en situaciones difíciles. Hice cosas que no debía y tuve las consecuencias. Pero ¿a quién crees que le pedía consejo? No iba con mis papás, me iban a decir, te regresas. No, iba con mis amigos que tenían 1 año más que yo, eran de mi edad, o 2, 3 años más que yo. ¿Qué crees que era el consejo que me daban? ¿El mejor consejo? No. ¿Por qué? Porque ellos también pensaban mal. No conocíamos al Señor, no estábamos pensando en hacer las cosas que fueran bien, sino lo que a nosotros nos satisfacía. ¿Y cómo solucionar los problemas? Sin asumir nuestras responsabilidades, tratando de salir de alguna manera. Bueno, eso hizo Roboam, y yo lo sé por experiencia, no son buenos consejos en lo general. Fue con los de su generación y les preguntó, ¿qué hago? Al contrario, no les hagas caso. Tú eres el rey, impón tu autoridad. Y él les respondió de una manera agresiva y grosera y les dijo, miren, los lomos de mi padre, o sea, todo lo que mi padre hacía o imponía, es como el dedo más delgado que tengo yo en mi mano. No les voy a conceder nada. Les agravó las cosas. ¿Era sabio eso? No. Bueno, ahí, en ese contexto, Dios envía al profeta Ahías, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 29. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Cuántas eran las tribus de Israel? 12. Y dijo a Jeroboam, fíjate lo que le dijo. Obviamente lo estaba diciendo a Ahías, pero era el mensaje que Dios le estaba mandando. Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Qué le estaba dando? La mayoría. 10 tribus, y con Roboam solo quedaría pues obviamente la tribu de Judá, la cual pertenecían, y una tribu más, la de Benjamín. Solamente 2 tribus de 12. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén. Por cuanto me han dejado, fíjate, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Ustedes recuerdan que Salomón permitió que sus esposas hicieran altares de adoración a sus dioses. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, o sea, de Roboam, y le daré y lo daré a ti, las 10 tribus.
y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Le estaba dando promesas grandes, ¿sí o no? Le estaba dando grandes promesas. Le dice: yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. También le estaba diciendo que un día el reino iba a volver a estar unificado. Como hoy en día, ¿cómo está Israel? Después de miles de, cientos de años, miles de años, otra vez es una nación. Las 12 tribus viven como una nación solamente. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Agarró la promesa de Dios y dijo: voy a hacer lo que Dios me dijo. Digan no. No. Y es algo impresionante que él quiso, fíjate, organizar su propio reino. ¿Cuántos saben que Dios, si le hacemos caso a Él, será mejor nuestra familia, será mejor nuestro negocio, nuestro trabajo, la iglesia, etcétera? Porque Él es más sabio que nosotros. Pero no, Jeroboam dijo: ahora yo soy el rey, yo mando, y se olvidó de que Dios le había dado una gran oportunidad. Y como tú sabes, hizo 2 becerros de oro para que el pueblo adorara a su Dios. Otra vez los becerros de oro. Y nombró sacerdotes de gente que no le correspondía estar en el sacerdocio, no eran de la tribu del Leví. Y como decíamos hace 8 días, entonces la idolatría que hizo inundó al reino del norte, a Israel. De hecho, el profeta Amós, que es contemporáneo de Oseas, habla de lo que estaba pasando en el tiempo de Jeroboam II, en el tiempo de Oseas, 800 años antes de Cristo más o menos. Los ricos de la alta sociedad explotaban a los pobres. Como que eso no cambia, ¿no? La actitud de los que pueden enriquecerse. Explotaban a los pobres, los mercaderes, los comerciantes hacían ganancia deshonesta. Se podía sobornar a los jueces para que fallaran a su favor. Y había mucha gente religiosa, aparentemente, como hoy en día vemos. Gente con religiones. En México hay una religión que aglutina al 80% cuando menos de la población de México, de 130 millones de habitantes casi. Y vemos a un pueblo, una nación muy religiosa. Como cuando Pablo fue a Atenas y que entró ahí y vio nichos y figuras de los dioses griegos
en abundancia. Y había un lugar donde no había Dios y decía, al Dios no conocí. Y el apóstol Pablo les dijo, en todo veo que ustedes son muy religiosos, pero yo vengo a hablarles del Dios que no conocen, del Dios desconocido para ustedes. Así que hoy en día vemos a la gente muy religiosa, pero su corazón está lejos de Dios. De hecho, fue uno de los reclamos de Dios al pueblo de Israel. Este pueblo me honra de labios solamente. Y hoy en día a veces en la iglesia cristiana también honramos a Dios solamente de labios. Pero el corazón muchas veces de nuestros hermanos en Cristo está lejos de Dios. Se han olvidado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y están fríos, están apáticos, están asustados, están descontrolados. Porque no recuerdan las obras de Dios, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Como les decía hace 8 días, este libro de Oseas, los primeros 3 capítulos, nos habla de Oseas, Gomer, su esposa, o Gomer, cómo ella le fue infiel. ¡Wow! Impresionante. Pero Dios le dice, ve y ama a tu mujer. Nada más para poder ilustrarnos el gran amor de Dios hacia su pueblo de Israel y hacia nosotros hoy en día. Que a pesar de que el pueblo de Israel había adulterado tras los Baales, Dios seguía amándolos y queriendo atraerlos a Él. Hoy en día con muchos de nosotros Dios sigue queriendo atraernos a Él. Yo sé que no hay nadie perfecto y probablemente hemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y volver a acercarnos a Él. Pero el mensaje que el profeta Oseas lleva es un mensaje de arrepentimiento, porque Dios había llegado al límite de su paciencia. Y eso que Dios es que lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, pero llega un momento donde dice, no puedo permitir más. Bueno, recordemos que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado oportunidades, nos sigue dando oportunidades, sigue extendiendo su mano hacia un pueblo rebelde y contradictor como lo hizo con Israel, pero también hacia nosotros hoy en día. Pero necesitamos arrepentirnos. Yo puedo ver en este libro de Oseas a un Dios lleno de amor y de gracia. A un Dios que puede amar cuando todas las posibilidades de amor han terminado. Yo he visto conflictos familiares donde la pareja dice es que ya no puedo perdonar. Pero qué bueno que nuestro Dios no es como nosotros. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es el Dios que ama. Otra vez. Es como el esposo o la esposa agraviado que perdona lo imperdonable. También Oseas nos muestra al padre, aquel que su corazón se vuelve hacia su hijo rebelde, a quien
ha guiado y tratado con compasión y con misericordia. Pero también nos muestra al Dios sanador. Este libro de Oseas, léanlo por favor todos. Que aunque a veces castiga, pero después restaura nuevamente. Ese es el amor de nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que habla este libro de Oseas, del gran amor de Dios. Pero cómo nosotros nos hemos empecinado en alejarnos de Dios, en olvidarnos de Dios y de sus bendiciones. Y a veces uno lee lo que pasó con Oseas y su esposa y decimos, nosotros no hemos llegado a tanto, pero todos los pecados, sean de una forma o de otra, pequeños o grandes, son pecados delante de Dios y nos separan de Dios. Algunos incluso tenemos nuestros pecaditos favoritos ahí escondidos, o pecados que tenemos en nuestra casa como si tuviéramos ahí un gato, un perrito o algún animal doméstico. Pero Dios al pecado le llama pecado y no ve nuestros pecados, aunque sean pequeños o inofensivos, entre comillas, desde nuestra perspectiva, como si fueran unas simples mascotas. Son cosas y actos que ofenden a Dios. La mentirita piadosa o tantas cosas que tratamos de ponerle un atenuante ahí. Mentira piadosa. Es mentira solamente, no es piadosa. Así que debemos identificarnos con la esposa de Oseas, Gomer. Una mujer terrible desde nuestra perspectiva, pero nosotros puede ser que andemos en muchos casos igual. Mira, Jesús vino a buscar y a salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. Cristo murió por los pecadores, dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, de los cuales yo soy el primero. Así que uno al leer puede decir, no, esta mujer era imperdonable, pero ¿y nosotros cómo andamos? No nos olvidemos de lo que Dios hizo por nosotros, pero eso no nos da libertad de hacer lo que queramos. Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el enemigo Satanás, el cual opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también estuvimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Merecíamos el amor de Dios, hermanos? No. ¿Merecía la esposa de Oseas el amor de Oseas? No. Pero así es el amor de Dios. Un amor
inmerecido por cada uno de nosotros. Fíjate cómo estaba el pueblo de Israel. Dice, escuchen la palabra de Dios, dice el capítulo 4. Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Cualquier semejanza con nuestra sociedad actual no es coincidencia, es la tendencia del hombre a pecar, a olvidarse de Dios, a alejarse de Dios. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. O sea, el castigo de Dios sobre todo esto. ¿Quién está tras la ley moral? Dios. Y nos pide que solo hagamos caso a sus mandamientos. Así que no nos olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos olvidemos de sus promesas, pero no nos olvidemos tampoco de sus advertencias, hermanos. Mejor es acercarnos a Dios y reconocer nuestra condición y pedirle ayuda a Dios. Hoy en día, hermanos, necesitamos revisar nuestra vida, pero también hacernos el propósito de recordarles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? ¿Tienes familia cercana? Recuérdales lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Amén. No nos olvidemos nunca. Recordemos esta verdad siempre. Jesús vino a salvarnos. Así que tenemos una gran responsabilidad. Si eres papá, si eres mamá, si eres un joven que tiene hermanos menores, si eres un abuelito, una abuelita, siempre tendremos a alguien a quien decirle lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando te pregunten por qué no tomas, por qué no vas a estos lugares, por qué no haces esto, por qué no fumas esto, por qué no haces esto en tu trabajo, en tu negocio, recuérdales lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que tenemos bastante trabajo, hermanos y hermanas. Recordemos a las nuevas generaciones, primero nosotros, y a las nuevas generaciones lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar antes de terminar. Gracias, Señor, porque sabemos que en este mundo de hoy, de tantos adelantos científicos, de tantas cosas que ofrecen comodidad y confort al ser humano, en este mundo en que los noticieros nos hablan de puras cosas terribles, queremos recordar lo que tú has hecho por nosotros, pero también queremos recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo
estando aún aquí en la tierra, a sus discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, recordándoles, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Necesitamos enseñar a los demás lo que Él nos ha mandado. Y recordemos nosotros que Él tiene toda la autoridad en el cielo y aquí en la tierra. Estamos seguros en Él. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra responsabilidad como padres, como madres, como siervos tuyos, como luz que debemos ser en donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo cantaría sin parar por lo que tú has hecho en mí, Señor. Y podemos entonar esta parte de este canto. Cantaría sin parar. ¿Cuántos dicen yo también? Yo también. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Que el Señor le bendiga mucho, hermano. Que se siga cuidando, sígase cuidando, por favor. Y dele gracias a Dios por todas las bendiciones que ha recibido de su mano. Y nos vemos el miércoles, si se puede acompañarnos en la transmisión a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. El Señor le guarde y le proteja.